¿Qué tal, amigos de Custom CNC? Los saluda Abraham Caballero del área de soporte técnico de empresa Custom CNC. Vamos a estar trayendo una serie de tutoriales acerca de este software Aspire 9.5. Entonces espero que estos videos les sean de utilidad. Suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho. Estaremos subiendo contenido en todas estas semanas próximas. Vamos a hacer este curso de Aspire por pasos. Entonces el primer tema que vamos a ver hoy son herramientas básicas de Aspire. Así que activen la campana de notificaciones para que les llegue una notificación cuando nosotros hagamos un video, y de esta manera ustedes puedan estar al tanto de este curso de Aspire, que es un poco básico. Prácticamente lo que vamos a ver es el cómo crear desde un diseño con las herramientas básicas que trae el Aspire hasta ya mecanizarlo en corte, grabado en B, desbaste, estrategias de taladro, y cómo exportarlo a su máquina, cómo modelar. Vamos a ver un poquito cómo registrar las brocas. Entonces es un curso básico para principiantes donde tú podrás aprender desde el poder crear un diseño hasta ya mecanizarlo para mandarlo a cortar con tu router CNC. Entonces vamos a comenzar. Una vez que abran el software van a encontrar esta pestaña. Realmente esta pestaña es de inicio rápido. Aquí trae unos accesos a lo que es el soporte técnico de Vectric, que es la empresa que generó este software de Aspire. Entonces estos son accesos a su soporte técnico de cualquier situación que pudieran tener. Aquí trae los archivos que han abierto ustedes recientemente. Si es la primera vez que lo abren, evidentemente aquí no van a tener nada. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es, si en esta sección no tuvieran algún archivo que ya han trabajado anteriormente y lo quieren abrir, con este botón que dice abrir un archivo existente, van a poder buscar el archivo de Aspire, la sala de trabajo, donde aquí van a poder abrirlo y seguir trabajando en ese proyecto que tenían. Ahorita yo le voy a dar a crear un archivo nuevo, evidentemente porque vamos a aprender desde cero cómo hacer un mecanizado en Aspire. Entonces vamos a darle en crear un archivo nuevo. Y lo primero que nos va a abrir va a ser una ventana de configuración del material. Aquí en esta ventana nosotros vamos a poder especificarle lo que es donde queremos que tengan el origen, de qué espesor es nuestro material, de qué medidas es nuestro material. Si queremos trabajar un solo lado, dos lados. En este caso esta versión trae hasta para trabajar con un rotativo. Y bueno, trae aquí unas opciones de resolución. Aquí nosotros vamos a poder trabajar en un solo lado, el doble lado para hacer grabados que tal vez requieran usar los dos lados, o un accesorio rotativo. El rotativo solamente está en la versión 9.5, pero bueno, ahorita nosotros solamente vamos a ver el trabajo de un solo lado. En el tamaño del área de trabajo, aquí nosotros podemos trabajar en pulgadas o en milímetros. Yo acá esto lo voy a trabajar en milímetros. Entonces aquí, por ejemplo, voy a trabajar un material de 15 milímetros de espesor que mida medio metro por medio metro. Entonces aquí nosotros configuramos la medida en X, que sería el horizontal, la medida en Y, que sería vertical, y el thickness se refiere al espesor del material. La ventaja de Aspire es que es muy gráfico, entonces cualquier situación que ustedes pudieran tener, cualquier duda, la verdad es que trae dibujos que permiten mucho la personalización de esto, en que ustedes se guíen por el dibujo en saber qué parámetro están moviendo. El Z0 Position se refiere a si tú tienes algún palpador en tu máquina donde mide desde la cama con el palpador, seleccionarías el Matching Bed. En este caso nuestro router CNC, el Z0 Position se pone en Material Surface, que es, como su nombre lo dice en inglés, es la superficie del material. Ahí es donde nosotros vamos a marcar nuestro origen en Z. Posteriormente te pregunta la posición de origen en X y en Y. Esta posición se refiere a dónde tú vas a poner el origen, en qué parte de tu material, y a partir de ese origen es que el router va a empezar a trabajar. Como pueden ver, si yo muevo estos puntos de origen, cambia el punto rojo. Entonces si yo pusiera aquí mi origen, yo tendría que poner aquí mi cortador y empezar a mecanizar de esta esquina inferior izquierda hacia arriba. Si yo lo pongo al centro, yo tendría que mecanizar exactamente al centro de esto, para que esto nos sirve cuando nosotros tenemos un material que es muy justo
donde a lo mejor el diseño cabe muy apenas. Entonces, para tener mayor precisión en meter nuestro diseño dentro de ese material que vamos a trabajar, a veces es mejor trabajarlo al centro. Yo ahorita lo voy a trabajar en la parte inferior izquierda para mayor comodidad. Y bueno, aquí te pregunta la resolución del modelo. Este software trae un simulador y trae una vista 3D. Esta resolución del modelo, bueno, yo la tengo en muy alto y aquí pueden seleccionar. Esto es simplemente apariencia. Esto lo pueden ustedes mover dependiendo las capacidades de su equipo, de su computadora. Es que pueden manejar la resolución en alta, normal, estándar o muy alto. Entonces, una vez que ya configuramos nuestro material y los orígenes, vamos a irnos a lo que es estas herramientas básicas que, bueno, casi cualquier software de diseño trae. Entonces, vamos a empezar con este literal nuevo es para poder abrir un archivo nuevo. Si esto que estamos trabajando ya no nos gustó, lo queremos borrar totalmente, apretando este de nuevo te va a preguntar si quieres guardar cambios en esta área de trabajo actual y ya tú decides si los guardas o no y te abre una ventana nueva. Trae las opciones de abrir archivo. Esto no es para abrir vectores, esto es simplemente para abrir un archivo de la suite de Aspire. Esto no nos va a servir para abrir los vectores. Más adelante veremos cómo abrir vectores. Posteriormente vamos a ver lo que es guardar. Esto es para ir guardando los cambios que vamos haciendo y en dado caso que tuviéramos algún incidente con nuestra computadora, el trabajo que llevamos hecho no se pierda. Entonces para eso es este botón de guardar. Aquí que dice importar vectores de un archivo, sí nos va a servir para poder insertar vectores que nosotros hayamos diseñado previamente con Illustrator, CorelDRAW, AutoCAD, todos estos software que sirven para diseñar trazos vectoriales. Para eso nos sirve este botón, podemos importarlos. El software acepta DXF, acepta lo que son los EPS, acepta los PLT, pero bueno, yo les recomiendo trabajar siempre con la extensión de XF en vectores, ya que el Aspire la detecta bastante bien en aspecto a medidas, la escala milimétrica. Entonces yo siempre les recomiendo que cuando vayan a importar sus archivos, ya sea que usen CorelDRAW o alguna otra herramienta de vectorización, exporten en DXF para que pues mejorar la compatibilidad con Aspire. Entonces aquí nosotros simplemente importamos, por ejemplo, yo aquí tengo un vector. Con este botón importamos el vector. Se traba un poquito, pero bueno, acá está el vector que yo importé, ¿no? Entonces para eso es ese botón. Y bueno, ahora vamos a ver este botón que es para importar imágenes. Nuestro router como tal puede grabar fotografías en una técnica llamada litografía. Esto lo vamos a ver más adelante, ahorita no voy a profundizar, pero bueno, el software nos permite importar imágenes PNG o JPG. Estas imágenes, les digo, puede servir para litografía o trae una función que más adelantito vamos a ver, que es para una vectorización rápida de imágenes. Entonces, este botón me permite importar un mapa de bits que vendrán siendo imágenes como tal. Por ejemplo, puedo importar cualquier imagen que yo tenga y la va a abrir. Y bueno, la voy a borrar ahorita. Posteriormente tenemos este botón que lo que hace es, si en algún momento quieren hacer alguna corrección a las medidas de su material, con este botón pueden regresarse al menú principal, donde aquí veíamos lo que eran las características que va a tener nuestro material. Pues con este botón se regresa en ese panel. Tenemos las funciones cortar, que nos sirve también el control X, el copiar, control C, pegar, control V, deshacer, control Z y rehacer. Entonces son las funciones básicas de un software, que casi todos los softwares en Windows la traen al menos. Entonces, pero bueno, esta parte pues es bastante sencilla. Vámonos a lo que es el área de crear vectores. Esta área de crear vectores, literal como su nombre lo dice, nos permite hacer trazos. Como tal, este software de Aspire no sirve mucho para hacer trazos. Hay software más amigables, más fáciles, incluso más amplios, más profesionales para hacer vectorización, para poder editar tus trazos. Yo lo veo más que nada como un comodín. Por ejemplo, si no sé, algún llavero que vas a hacer
y se te olvidó ponerle el círculo donde se agarra, o joyería, o te faltó algún rectángulo, alguna pieza, algún vector, o tienes que corregir rápido algún nodo para no regresarte a tu vector, al programa donde tú vectorizaste, Illustrator, Corel, para no regresarte al software puedes hacer pequeños ajustes desde aquí, pero honestamente este software a mí no me gusta para vectorizar. Las herramientas no son muy buenas, pero bueno, prácticamente vamos a ver a grandes rasgos. Esta literal lo que hace es dibujar un círculo. Puedes dibujarlo tú manualmente, o te da la opción de ponerle cuánto quieres que sea de radio o de diámetro, depende de cómo te guste trabajarlo más. Puedes ponerle la medida y el círculo, dándole enter o crear, el círculo lo va a hacer. Entonces aquí puedes ponerle también en qué posición de tu plano quieres que se ponga el círculo, pero bueno, en este caso tú lo puedes mover manualmente dándole 2 veces clic, y puedes moverlo a cualquier área de tu área de trabajo. Tenemos lo que es formar un elipse, un óvalo. Podemos como tal formar ya círculos que no tienen que ser totalmente redondos. Aquí ya trae un ancho y un alto, y también podemos elegir el punto de anclaje. Se refiere a qué parte de la figura quieres que crezca, si quieres que crezca hacia acá o quieres que crezca desde el centro, y te pregunta en qué posición igual de tu área de trabajo quieres ponerlo. Tenemos lo que es un rectángulo, igual te pide ancho y alto. Puedes redondear las esquinas, y lo que va a hacer es redondearte la interna o la externa. Puedes redondear las esquinas, igual trae su punto de anclaje y las medidas de ancho y alto. Puedes hacer polígonos, aquí tú puedes elegir cuántas caras quieres que tenga, cuánto quieres que mida de radio del centro a alguna de las esquinas. Trae la opción de hacer estrellas, también puedes elegir de cuánto sea el radio interno del centro a cada esquina, dónde quieres que sea el punto de anclaje, en fin. Aquí traemos, esta es una herramienta para dibujar líneas rectas. Yo aquí puedo dibujar vectores como tal. Es un tipo de herramienta Bezier, si podríamos llamarlo así. Esta te permite hacer líneas en curva. Simplemente das 2 clics y luego jalas la curva para poder hacerla, o también le puedes poner aquí cuál quieres que sea su punto inicial y su punto final. Puedes hacerlo desde el centro, inicio, fin, o a través de 3 puntos. Les digo, como tal, estas herramientas no son tanto para vectorizar aquí en el software, simplemente son para hacer pequeñas correcciones. Esto es para poder dibujar líneas automáticamente, la suaviza. Ok. Tenemos la opción de poder crear un patrón dentro de una textura al vector. Esto es para que, por ejemplo, si yo de esta estrella quiero ponerle alguna textura dentro para que el router la grabe, yo lo puedo hacer dibujándole líneas y adaptándolas a esta estrella. Aquí podemos agregar texto, igual no es un editor muy bueno, pero bueno, aquí podemos escribir el texto que queramos. Podemos elegir la fuente, si queremos que sea realmente la fuente que queramos, o si queremos que sea lineal nuestra letra. Ahí pueden ver la diferencia. Ahí es totalmente lineal el trazo, o tiene relleno. Podemos ponerle negrita, cursiva, bueno, todas las herramientas que los editores de texto traen normalmente. Si queremos que esté alineado al centro, a la derecha, a la izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya escribimos lo que queremos, le damos enter y se va a quedar fijo nuestro texto ya. Ok, pues voy a borrar todo esto con la letra borrar, con la tecla borrar. Ahora aquí tenemos una caja de texto que literal es para adaptar un texto dentro de una caja. Estas son herramientas que vemos en muchos software de diseño. Este también es editor de texto. Una vez que nosotros tenemos un texto, podemos editar el espaciado de la letra y podemos adaptarlo esto es para adaptar un trayecto, un texto a una curva, a un círculo. Si nosotros tuviéramos, no sé, un círculo aquí y agregamos un texto, ok, aquí esto yo lo voy a hacer un poquito más chiquito. Les digo, lo pueden hacer numéricamente.
Entonces yo aquí lo tengo más chiquito y bueno, con esta herramienta literal lo que hacen es adaptar este trayecto, lo adaptan a este, aprietan la tecla Shift y lo adaptan. Ajá, y aquí ustedes pueden poner el espaciado que quieren del texto. Obviamente aquí mi círculo es muy pequeño, mi fuente muy grande, por eso se ve todo deforme, pero bueno, prácticamente para eso es esta herramienta. Entonces, este es para poder, si yo tengo un texto como tal, la propiedad de es la caja de texto. Si yo tengo un texto como tal, la propiedad de este es como tal ser texto, no es un vector, es una tipografía. Entonces, si yo esto ya no quiero que sea texto, que su propiedad ya no sea texto, sino que se convierta a vector, con este botón lo que hago, si pueden observar, es convertir ya, esto ya deja de ser una propiedad de texto, se convierte en un vector, se convierten en trazos. ¿Ok? Esta herramienta es para poder vectorizar una imagen. Esta es una herramienta bastante buena y bastante útil, que en lo personal a mí me gusta bastante, porque es muy... Vaya, es bastante... Hay otro software de vectorización que la vectorización rápida de imágenes es bastante, las deforma bastante, ¿no? Y esta herramienta la verdad es que a mí me gusta mucho porque deja muy bien los trazos. Entonces, por ejemplo, vamos a importar una imagen y esta imagen vamos a vectorizarla. Entonces yo dándole esta herramienta se pueden ver cómo pone la imagen en escala de grises. Y aquí puedo seleccionar qué es lo que quiero que me vectorice y qué no quiero que me vectorice, ¿no? Entonces es un poquito jugar con estos parámetros. Lo pueden dejar como está estándar. El desvanecimiento es para que puedan ver mejor el contraste que hace. Entonces, moviendo estos valores es que ustedes pueden vectorizar imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy a enfocar nada más en una, que sería en esta. Ahí le das preestrenar, le das aplicar y cerrar. Si yo selecciono mi imagen y la borro, me puedo dar cuenta que de la imagen que yo tenía ya me hizo un trazo, que la verdad es que tiene bastante calidad. Obviamente esta herramienta va a depender mucho de la imagen. Si está muy pixeleada va a ser un poquito difícil que vectorice fielmente la imagen, va a dejar algunos detallitos de pixeleado. Entonces las letras también a veces va a tener un poquito de problema. Yo les recomiendo que usen imágenes en blanco y negro que tengan buen contraste, donde el software pueda detectar fácilmente dónde están las barreras de los píxeles. Podemos ver aquí las letras como tal no las dejó tan bien, pero bueno, esto es algo que yo las puedo reemplazar. Simplemente yo, por ejemplo, podría escribir en texto con una fuente pues, normal, y ya yo puedo esto hacerlo más pequeño. Recuerden, dando doble clic aparecen las opciones de escalar y aparece y nos permite mover el texto o el objeto que tengamos aquí. Entonces, por ejemplo, ahí yo ya puedo adaptarlo. Obviamente primero tendría que borrar este vector. Ahorita todo esto está junto, es un solo trazo. Más adelante vamos a ver cómo desagruparlo para poder editar individualmente cada uno de los trazos. Pero bueno, continuemos. Esta herramienta nos permite añadir dimensiones, anotaciones de cuánto miden nuestros trazos. Esta es una función muy similar a la de AutoCAD. Nos va a permitir poder observar cuánto es lo que mide, por ejemplo, de aquí a acá. Pone una anotación de cuánto es la medida. Aquí podemos nosotros poner, por ejemplo, un custom text de la medida que tiene de aquí a acá. Esto es simplemente visual, esto no va a salir en el mecanizado de nuestro router. Hay muchos que les gusta trabajar así, poniéndole medidas a todo. Hay quienes prefieren ir viendo con una herramienta más adelante cuál es la medida real de los objetos. Pero bueno, esto nos sirve para poder pues literal poder guiarnos en qué medidas tienen cada objeto que tenemos aquí. Ahora vámonos a la herramienta transformar objetos. Esta herramienta de transformar objetos, esta sección más bien de transformar objetos, nos permite mover las propiedades básicas de nuestros objetos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es mover los objetos. Esta opción no me gusta bastante porque, bueno, al final de cuentas es más sencillo moverlo así.
Pero bueno, si ustedes quieren pueden poner la posición aquí de cuánto quieren que se mueva dentro de su... A final de cuentas esto es un plano cartesiano donde aquí tenemos un punto 0 y va aumentando en X y en Y. Entonces ustedes pueden poner, por ejemplo, si yo le pongo 0, 0, este objeto me lo va a aplicar en mi origen, al centro de mi origen. Entonces, bueno, esto simplemente es para poder moverlo. Tenemos coordenadas absolutas o relativas, que es absolutas es literal el número que yo ponga es a donde me va a poner el centro de la imagen, o relativas quiere decir que va a ir sumando lo que yo le vaya poniendo y va a irse moviendo conforme las medidas que yo le vaya poniendo. Pero bueno, les digo, esto a mí no se me hace muy práctico por el hecho de es más fácil dar doble clic a nuestro objeto y moverlo como queramos. Esta herramienta que dice escalar los objetos seleccionados es bastante útil. Ahorita no me aparece nada porque no tengo nada seleccionado, entonces yo voy a seleccionar este texto. Aquí nosotros podemos mover a precisión las medidas de este texto. Aquí tenemos lo que es el punto de anclaje, que como ya lo hemos visto es a partir de qué esquina o de qué punto o en el centro queremos que se haga grande o pequeño nuestro objeto. Entonces, bueno, esto ya no va a meter mucho en el punto de anclaje, pero bueno, aquí tenemos el ancho y el alto de nuestra figura y lo tenemos por medidas en milímetros o por porcentaje, por escala. Entonces aquí nosotros podemos mover las medidas. Por ejemplo, si yo quisiera que le ponga 400 y acá el alto, aquí me modificó el alto automáticamente, el alto, porque tiene esta opción de vincular X y Y, la tiene activada. Esto lo que hace es bloquear la relación de aspecto para que nuestras figuras no se deformen. Es muy útil en textos, en imágenes que se pueden deformar, pero bueno, si tuviéramos algún rectángulo o algún cuadrado que queremos convertirlo justamente a una figura totalmente recta, entonces lo que tendríamos que hacer es quitar el de vincular X y Y, y ahora sí podemos mover independientemente el ancho y el alto de nuestros objetos. Es una herramienta, como les digo, bastante útil, la van a utilizar mucho, más si al final de cuentas de su diseño que ya tienen hecho en otro software quieren hacer correcciones pequeñas. Esta herramienta les sirve bastante para poder, o incluso si ese diseño le quieran agregar alguna cosa más, pues bueno, estas herramientas son bastante útiles. Ahora vamos a ver lo que es la herramienta de rotar los objetos, también es bastante útil. Nosotros podemos rotarlos con estos puntos azules que tenemos. Tenemos un punto de anclaje también, pero bueno, también lo que podemos hacer aquí es ponerle un ángulo. Nosotros podemos tanto usar coordenadas o usar un ángulo de movimiento, y también podemos seleccionar un punto de anclaje. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le doy al centro del anclaje y le doy un ángulo de 90, me va a poner verticalmente mi objeto. Y bueno, por ejemplo, podemos ponerle en 0, lo va a regresar a su... ok, perdón, estas medidas no son absolutas, son relativas, se van sumando los ángulos. Entonces aquí está hacer un juego de ángulos hasta que el objeto quede en la rotación que nosotros queremos. Por ejemplo, yo aquí tengo el parámetro de 90 y cada que le doy a aplicar va sumando 90 grados a nuestro diseño, a nuestro objeto. Ahora vamos a ver lo que es la herramienta espejo. Esta herramienta nos permite reflejar, si estas lo quisiéramos tener al revés. Es muy diferente un espejo que rotarlo. Yo aquí, por ejemplo, puedo hacer que las B's, en lugar de que vean para el lado derecho, vean para el lado izquierdo. Simplemente lo que hago es apretar. Aquí tenemos botones rápidos que su punto de anclaje es aquí, y lo que hacen es espejearlo desde el punto de anclaje. Yo puedo cambiar el espejo con estos botones. También lo puedo hacer dentro de su mismo eje. Puedo hacer, por ejemplo, ahí ya lo tengo al revés y no se movió hacia el otro lado, simplemente está girando sobre su propio eje. Podemos crear una copia. Si yo esto lo quiero copiar, por ejemplo, abajo, ahí me creó otro objeto totalmente igual al original, obviamente espejeado, y de esta forma nosotros podemos hacer varias copias en espejo. Tenemos la herramienta de distorsionar objetos, que bueno, esta es un poquito no es muy útil en este aspecto, pero bueno, esto literalmente lo que hace es extruir
el vector, tenemos que tener una línea base y lo podemos extruir a gusto, pero les digo, realmente esto no tiene, nos puede servir en dado caso para poder aplicar perspectivas al objeto, pero como les digo, no es algo que vayamos a utilizar mucho. Hay opciones en otro software de diseño, entonces les digo, no nos vamos a meter mucho en este tema, porque estas herramientas son muy básicas. Realmente para dominar el Aspire sí requerirían ya tener vectores ya hechos o saber vectorizar en otro software, porque como les digo, estas herramientas sí son básicas, les digo, son buenas para hacer correcciones al momento, pero no es el mejor software para vectorizar. Entonces, bueno, y esta herramienta también nos va a servir bastante. Por ejemplo, yo aquí tengo dos objetos, los puedo alinear. Tengo la opción de alinearlo al material, donde yo puedo alinear en horizontal o en vertical, o literal lo puedo centrar, ¿no? En este caso ya está centrado porque ya los alineé primero en horizontal y en vertical. Si yo me salgo de aquí y muevo estas figuras, yo las puedo alinear totalmente al centro con esta opción. Ahora podemos alinear la selección. Estos dos objetos están seleccionados, yo los puedo alinear entre sí, los puedo alinear totalmente, y después esto lo puedo alinear al centro. Entonces es un poquito cuestión, los puedo alinear, por ejemplo, en los costados de nuestro objeto, los va a alinear, como pueden ver, o por fuera de los costados. Entonces aquí es cuestión de jugar un poquito con todos los botones para conseguir la alineación que deseamos al momento de diseñar. Entonces, bueno, esta fue la parte de transformar objetos. Ahora vamos a la sección de editar objetos. Esta opción ya es más que nada para corregir los vectores, cualquier error que tuvieran los vectores, para poder entrar a configuraciones más avanzadas. Ya no es tanto para diseñar, sino más bien es para corregir nuestros nodos, los trazos, etc. Vamos a ver la primera opción, que pues es literalmente la herramienta de selección. Con esta herramienta nosotros podemos elegir los objetos, manipularlos. Es la herramienta que viene predeterminada al momento de abrir nuestro software. Posteriormente está la que es la edición de nodo. Esta herramienta de edición de nodo lo que nos va a permitir, miren, aquí me salió un error, que es porque esto todavía es un texto. Entonces aquí me pregunta si lo quiero convertir a curvas, le voy a dar que sí. Entonces esto deja de ser texto y me lo convierte ya a vectores, que es la misma herramienta que habíamos visto anteriormente, que es esta de convertir el texto en curvas. Entonces, bueno, ya con mi herramienta de nodos yo puedo darle clic a un trazo y puedo ver cómo me abre los nodos que tiene este trazo. Estos nodos yo los puedo deformar o los puedo ajustar, ya dependiendo. Ahorita pues evidentemente este trazo ya está totalmente circular, pero bueno, ya más a detalle, por ejemplo, si esto yo lo quisiera hacer más alto, selecciono estos tres nodos y con las flechas de mi teclado los puedo subir y bajar, y esto va a modificar nuestros trazos. Entonces literalmente esta herramienta es para poder entrar a la vista de nodos de nuestros vectores. Posteriormente tenemos lo que es la herramienta de mover o escalar, que es la misma que si yo doy doble clic. Si yo doy doble clic, me cambia esa vista, que es esta, ¿ok? Esta es una herramienta, estas dos herramientas son muy buenas, nos van a permitir agrupar o desagrupar los objetos. Yo aquí tengo, por ejemplo, yo tengo agrupado esto, yo no puedo mover individualmente. Si yo quisiera trabajar nada más este trazo, me selecciona todo. Entonces yo aquí tengo desagrupar y agrupar. En este caso estos trazos, estos vectores están agrupados, entonces yo con este botón los desagrupo, y ahora sí el software me va a permitir manipular individualmente cada uno de los trazos. Y si una vez, por ejemplo, yo quiero borrar ya esto que tengo acá y puedo volver a agrupar este vector para poderlo mover sin que ninguna parte, sin ningún objeto se deforme, ¿no? Porque si yo lo hubiera desagrupado y sin querer se me va a agarrar algún objeto y yo muevo, es un poquito más complejo
desplazar todos los vectores. Entonces, una vez que ya lo editamos, seleccionamos todo, lo agrupamos y es más fácil manipularlo, hacerlo grande, hacerlo pequeño, etcétera. Esta herramienta nos sirve para medir, literalmente es para medir qué distancia hay de un punto a otro. Aquí nos va a marcar en todos los ejes la distancia que hay. Esta sí es una herramienta bastante útil también, porque bueno, a final de cuentas la herramienta de escalar nos mide los objetos en su totalidad. Se podría decir que nos mide ya el área, pero no nos mide de un punto a otro. Entonces con esta herramienta de medir nosotros podemos revisar, por ejemplo, cuánto mide nada más este costado. Aquí te dice cuánto es lo que mide. Entonces la verdad es bastante buena esta herramienta. Pero bueno, ahora vámonos a estas funciones que son para soldar o para cortar los vectores. Supongamos que yo aquí tengo dos cuadrados y estos dos cuadrados yo quiero que se conviertan en una sola figura, que hagan literalmente un trazo así. Entonces, si yo selecciono estos dos cuadrados, yo puedo jugar con estas herramientas que lo que me van a permitir es cortar el vector o fundirlo o soldarlo para poder hacer imágenes nuevas, crear nuevos vectores, nuevos trazos. Si yo le doy esta herramienta de fundir, me puedo dar cuenta que borra la intersección que hay entre los dos y me crea una figura totalmente nueva. Si yo uso la herramienta que es cortar o restar, me puedo dar cuenta que lo que hizo fue cortarme este rectángulo con la parte que seccionaba con el otro. Lo que hizo fue cortarlo. O si yo quisiera nada más dejar este rectángulo del centro, uso esta herramienta y me crea una nueva figura. Entonces es cuestión un poquito de lógica, es cuestión de, si quieren ustedes arreglar sus vectores, más o menos ir jugando con esos parámetros para ver qué es lo que hace. Si es soldar, cortar, ahora sí que ya depende mucho de qué figura quieran crear. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer, no sé, un llavero, crean aquí un círculo y un círculo más pequeño acá. Entonces estos dos círculos yo los puedo alinear con esta herramienta, los alineo, y este círculo lo voy a pegar un poquito más. Entonces supongamos que yo quiero hacer aquí un llavero. Lo que tendría que hacer es seleccionar los dos y soldarlos. Aquí ya tengo una nueva figura que ya no son dos círculos, sino se convierte en un nuevo trazo. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría agregarle el hoyito, ahí más o menos lo centro. Entonces yo ya tendría un vector totalmente nuevo, que pues simplemente utilizando estas dos herramientas me ahorré bastante trabajo de vectorizar nodo por nodo. Simplemente de dos figuras diferentes creé una nueva imagen, un nuevo objeto, que pues simplemente usando estas herramientas se creó. Seguimos con las demás herramientas. Vamos a ver esta, que es recortar objetos hasta la frontera. Es una más de las opciones de edición. Miren, si se dan cuenta, y como les digo, estas herramientas es un poquito jugar con ellas para obtener la figura que queremos. Es una herramienta para recortar vectores interactivamente. A mí no me gusta mucho esta herramienta, se me hace más preciso poder cortar los vectores desde la edición de nodo. Por ejemplo, yo aquí puedo darle clic derecho y puedo cortarle el vector, le doy clic derecho, cortar el vector y ya tengo mi vector cortado. Entonces, bueno, son herramientas que a veces son útiles, a veces no son tan útiles. Hay unas que están muy bien optimizadas, otras que no tanto. Entonces, bueno, al final de cuentas, estas herramientas es un poquito jugar con ellas para corregir nuestros vectores. Esta herramienta que trae una palomita, que dice Vector Validator, literalmente esta herramienta nos va a servir para encontrar errores en nuestros vectores. Por ejemplo, yo voy a importar perdón, es acá. Yo voy a importar un vector. Este vector no lo vectoricé con Aspire. Este vector yo lo hice con un software que se llama Inkscape. Si se pueden dar cuenta, en cuanto metí el vector, el Aspire se empezó a trabar bastante. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta para ver que nuestro vector que viene de un software externo no traiga errores. De ser así, tenemos que corregirlos. Entonces yo le voy a dar Search Selected
Me encontró 1000 vectores, más bien serían 1000 nodos que encontró defectuosos. Entonces aquí podemos nosotros con este botón arreglar los vectores que encuentra defectuosos, pero muchas veces no los va a arreglar, son cosas que tenemos que hacer manualmente nosotros. Entonces bueno, ya vimos que tiene errores, hay veces en las que sí los va a corregir esta herramienta y hay veces en las que las tenemos que corregir nosotros. Vamos aquí posteriormente a usar esta herramienta que es para crear chaflanes. Voy a dejar tantito de lado ese ejemplo del vector y voy a hacer una figura, un rectángulo. Este de crear chaflanes lo que nos va a permitir es poder redondear estas esquinas con el diámetro que yo le dé aquí, con el radio que yo le dé. Si yo le doy 10 milímetros, por ejemplo, esta me va a hacer el redondeo mucho más amplio que este. Tengo el chaflán cabeza de fémur y el chaflán en T, que bueno, estos son bastante útiles al momento de nosotros hacer muebles o hacer encastres que requieren la unión de dos piezas, porque la naturaleza de nuestro router, de nuestros cortadores, es ser redondos. Entonces en corte nuestros rectángulos nunca van a quedar rectos en cortes internos. En cortes externos sí van a quedar esquinadas, pero en cortes internos siempre va a quedar redondeado la esquina por el hecho de que nuestra broca es redonda. Entonces los chaflanes lo que nos van a permitir es que nos van a agregar, por ejemplo aquí, nos van a agregar una curva donde al momento de nosotros ensamblar una pieza rectangular con esta otra pieza, van a ensamblar bien las esquinas, porque aquí lo que me está haciendo es ya redondearme como tal las esquinas para que entre la otra figura. Voy a hacer un poquito más gráfico con este ejemplo. Supongamos que yo quiero encastrar este rectángulo con esta pieza. El router por naturaleza me va a dejar estas esquinas interiores redondeadas, aunque yo lo parametré como esquinado en nuestro diseño. La naturaleza de los cortadores es redondear esas esquinas. Entonces, para yo poder encastrar esta pieza con esta, si se pueden dar cuenta, aquí el software ya me hizo un cabeza de fémur, un chaflán cabeza de fémur, que lo que me va a permitir es que esta pieza, que es totalmente esquinada, pueda ensamblar con esta pieza que tiene las esquinas redondeadas. Y bueno, tenemos un chaflán en plasma. Este software no nada más está hecho para router, hay muchos que lo utilizan también para plasmas, para máquinas de corte plasma. Entonces, bueno, aquí trae opciones que ahorita no las vamos a ver, puesto que estamos mecanizando nosotros, estamos aprendiendo a mecanizar para el router CNC. Bueno, tenemos también aquí otras herramientas, que es extender los vectores a un punto de intersección. Esta herramienta nos sirve para si tenemos por ejemplo un vector abierto y queremos que se cierre el vector, podemos extender los vectores hasta un punto en que ambos vectores se encuentren. Este también es una herramienta de corrección. Y bueno, vamos a continuar. Esta herramienta, ajustar curvas a vectores seleccionados, esta herramienta es bastante buena. A mí me gusta mucho porque tenemos el ejemplo de que ahorita, por ejemplo, este vector pesa bastante. Y pesa bastante porque la manera en la que lo vectorizó el Inkscape le puso bastantes nodos, y esto hace que el software se alente un poco. Entonces, con esta herramienta de ajustar curvas, lo que va a hacer es encontrar todos los nodos que puede optimizar y los va a corregir para crearnos menos nodos. Por ejemplo, yo aquí le voy a dar para estrenar. Yo nunca le he movido estas opciones que trae aquí. La verdad es que los predeterminados que trae dejan bastante bien el acabado en vectores. Como se pueden dar cuenta de la bola de puntitos que yo tenía aquí saturados, lo que hizo fue limpiarlos. No me deformó mi imagen, sigue siendo el mismo vector, pero ahora pueden ver cómo el aspire es bastante fluido ahora. Entonces esta herramienta, que es como una flecha en forma de S, es bastante útil. Bueno, continuemos con esta herramienta que dice crear una nueva frontera vectorial que encierra los vectores seleccionados. Esto literalmente, por ejemplo, yo aquí dibujé 4 rectángulos independientes, que yo los puedo mover, son independientes, no son una figura. Si yo selecciono estos 4 rectángulos y selecciono esta herramienta y le doy crear, puedo observar que aquí me hizo una nueva figura en base a estos 4 rectángulos. Entonces es bastante útil. Es muy similar a la herramienta soldar,
Hay veces en las que va a convenir más usar esta herramienta, hay veces en las que va a convenir más usar la herramienta soldar. En este caso esta solamente hace contornos y la herramienta soldar nos permite soldar texto, nos permite soldar figuras que se superponen una de otra. Entonces bueno, para eso es esta herramienta. Y bueno, vamos a la siguiente herramienta. Estas dos herramientas son para poder modificar imágenes JPG o PNG. Esta sirve para poder ajustar los contrastes de nuestra imagen, el brillo, el factor gamma, invertir los colores, convertir la escala de grises. Es un poquito más visual, que bueno, nos puede ayudar. Por ejemplo, si esta imagen, para usar el vectorizado rápido, yo la quisiera convertir a escala de grises, simplemente le doy ahí. No es del todo buena, la verdad. O sea, para eso hay otros editores de fotografías que son mejores. Entonces, antes de insertar nuestra imagen con otros software de edición de imágenes, podemos mejorar nuestros contrastes, etcétera, para poder obtener una imagen más óptima para después vectorizarla. Trae opciones para poder cortar imágenes. Ok, aquí tengo que hacer un vector primero. Selecciono los dos y lo corto. Ok, entonces para cortar imágenes, entonces bueno, voy a borrar esto. Ahora vamos a ver estas herramientas de aquí abajo, que serían ya para finalizar esta sección de editar objetos. Estas herramientas de aquí abajo, supongamos que yo tengo un vector que no está cerrado. Este vector está cerrado por el hecho de que al yo seleccionar una línea, por ejemplo, me selecciona las otras tres. Es un vector que está cerrado. Pero ¿qué pasaría si yo hago que este vector, listo, cortando yo este vector, lo que estoy haciendo aquí, esto ya no es un rectángulo, ya son dos líneas que están abiertas. En el router, lo vamos a ver más adelante, sí podemos usar líneas para mecanizarlas, pero en lo que es grabado en B y cajeado, que son herramientas que requieren de un vector cerrado para poder funcionar, esto es un problema a veces. ¿Por qué? Nos llegamos a encontrar diseños en internet, nos llegamos a encontrar, o incluso nosotros hacemos diseños en otro software, que como tal el trazo no está cerrado, están así, tal vez están tocando uno con otro, pero como tal no quiere decir que la figura esté cerrada. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que yo tengo que hacer es unir mis vectores con estas herramientas que tengo aquí abajo. La primera y más sencilla es seleccionar los vectores que quiero unir y simplemente darle unir. Aquí trae un asistente inteligente, por así decirlo, que lo que hace es detectar cuáles están abiertos y los cierra automáticamente. Pero hay veces en el que nuestro vector está un poquito más difícil de cerrar, o que tal vez milimétricamente, tal vez no se note, pero milimétricamente tienen una separación las líneas. Esta herramienta ya no funciona muy bien porque ya no detecta las uniones y ya no las une automáticamente. Entonces para eso nosotros tenemos que seleccionar las opciones que vienen a los lados. Si se pueden dar cuenta, yo aquí no tengo unidad, no están tocándose las dos líneas. Si yo le doy unir con una línea recta, lo que hace es extender una línea recta que me cierra las figuras agregando esta línea. Lo puedo hacer también, por ejemplo, con el de cerrar los vectores con una curva. Volvemos a lo mismo. Si yo selecciono mis vectores y yo no quiero que el que haga las uniones rectas, que las haga agudas, sino quiero que las haga en curva, se pueden dar cuenta, aquí me lo unió haciendo una pequeña curva. Y tenemos la opción de mover los puntos hasta un punto en común. Es decir, si yo tengo este acá y este acá, si yo selecciono los dos, lo que va a hacer esta herramienta es alargar los vectores hasta un punto en el que se encuentren los dos para unirlos. Va a mover las puntas hasta un punto, valga la redundancia, donde las dos se unan y de esta manera cerrarlo. Entonces estas son herramientas para corregir vectores. Les digo, sí son útiles, hay mejores software, pero bueno, la verdad es que para ajustes rápidos son bastante buenas estas herramientas. Entonces bueno, ahora vamos a ver lo que es desplazar y posicionar.
Vámonos con la siguiente herramienta, que es para hacer matrices, lo que se le conoce como matrices en muchos software de diseño. Esta herramienta lo que nos va a permitir es poder crear copias de tu misma figura, y tú le puedes dar un espaciado. Si se dan cuenta, aquí te pregunta cómo quieres que dé el espaciado, si quieres que entre figuras te dé esta medida, o si quieres que de esquina a esquina, cuánto quieres que te dé. Es más fácil trabajarlo así, a mi parecer. Por ejemplo, yo le puedo dar solamente 5 milímetros de espaciado en X y en Y, y aquí yo selecciono cuántas copias quiero que me haga en cuanto a columnas y en cuanto a filas. Entonces, por ejemplo, ahí yo le doy 10 de 10 y le doy copiar, y ya me hizo una cuadrícula con el mismo objeto en diferentes, con un espaciado de 5 milímetros en X y en Y. Entonces es una herramienta bastante útil cuando un mismo diseño lo quieren hacer en planilla y obviamente quieren dejarles un espaciado para no tener que hacerlo manual. Esto simplemente se los hace automático. Hay que tener en cuenta el espacio que hay entre figuras para que por ahí pase el cortador. Esto es algo que ya vamos a estar viendo un poquito más adelante, pero bueno. Y bueno, ahora tenemos esta herramienta que lo que nos va a permitir es crear lo mismo que esta, pero lo va a hacer circularmente. Si yo le doy ahí, le doy algún valor en X o en Y, me va a hacer la copia de ese objeto de manera circular, en un patrón circular, ya dependiendo de la cercanía. Por ejemplo, 400. Aquí me copió otra vez toda la dona, por así decirlo. Pero si yo solamente este círculo le doy 400 por 400, lo hace más cerrado. Entonces, dependiendo de estos dos valores, es como se van a sobreexponer uno de otro, o si van a estar totalmente amplios. Este también es para copiar este vector a lo largo de un por ejemplo, si yo tuviera aquí una línea y este vector yo lo pongo aquí, si yo le doy copiar a lo largo de me va a hacer un patrón conforme a la línea. Entonces, la verdad es que nunca los he utilizado mucho. Estas herramientas de alineación ya me han ayudado bastante. Esta de anidar vectores lo que nos va a permitir es poder, por ejemplo, si yo tengo dos vectores aquí, vamos a poner 3 vectores, ¿no? Entonces estos 3 vectores yo quiero anidarlos. Aquí yo le puedo poner el diámetro de mi herramienta, el huelgo y el espacio de borde. Aquí podemos ver en el dibujo qué es lo que nos dice. Esto prácticamente es para poder ajustar los vectores de una manera óptima con estos espaciados que tenemos para que nuestra herramienta entre. Aquí nosotros podemos permitir que rote las piezas para poder crear el corte más óptimo. Pero bueno, a mí nunca me ha gustado mucho utilizar esta herramienta. Yo prefiero alinearlo. Por ejemplo, si voy a cortar a plancha completa, hago un rectángulo de 1.22 por 2.44 y acomodo mis piezas conforme la estrategia que yo planeo, para ver dónde pasa el cortador, por dónde puedo poner abrazaderas o clamps para agarrar mi material, etcétera. Entonces, yo digo que con estas herramientas es bastante ya bueno para hacer una plantilla. A veces cuando son herramientas, o más bien cuando son figuras diferentes, por ejemplo un mueble, es más fácil tú poner en la plancha, optimizando los espacios, tus trazos, que utilizar estas herramientas computarizadas. Entonces, bueno, y esa preferencia de cada quien. Entonces, bueno, amigos de Custom, esto ha sido todo por este tutorial. Como les digo, fueron las herramientas básicas del principio del software, desde cómo se abre, cómo se importan vectores y todas estas herramientas de diseño muy básicas. Próximamente estén muy al pendientes, como les dije al principio del video, activen notificaciones, síganos, estaremos subiendo todo un curso completo donde ya veremos todas estas herramientas de mecanizado como corte, desbaste, taladro, punta de diamante para grabar en acero, en aluminio, en metal. Vamos a ver lo que son los relieves 3D, vamos a poder ver ya lo que es un modelado 3D. Entonces es un curso en español muy completo para principiantes, donde pues ustedes podrán aprender a mecanizar. Estos están un poco perdidos en esto del ámbito del CNC. La verdad es que este software Aspire es un software muy intuitivo, muy fácil de usar. Entonces pues síganos en nuestro canal y, como les digo, estaremos subiendo mucho más contenido. Así que, amigos, nos vemos en el próximo tutorial que estaré subiendo en un par de días.
y pues queden al pendiente. Y si ustedes están pensando en adquirir algún router CNC, contáctense con nosotros. Tenemos bastantes equipos de diferentes áreas de trabajo y diferentes capacidades para pues adaptarnos al trabajo que ustedes piensan hacer, o si quieren renovar ya sus equipos, pues soliciten su cotización. Tenemos todo el soporte técnico y pues esto sería todo. Muchas gracias por seguirnos.